¿Cómo están, señores? Qué lindo la música, ¿verdad? Realmente surge las ganas de querer alabar al Señor. Vamos a compartir la palabra de Daniel 9:24. Vamos a leer. Nueve 24. Yo voy a leer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta aquí hemos leído. Llevando la vida de creencia. Yo solamente era un miembro que vivía una vida religiosa formal después del perdón del pecado. Claramente, un corazón que no estaba en mí iba trabajando en mí. Yo fui al cuartel. Era un momento en el que hacía mucho frío. Cuando fui al cuartel, me daban zapatos, botas, guantes, pistola, bala, también casco, ropa. No era fácil cuidar todos los materiales porque había mucho ladrón. En el cuartel no se dice ladrón, se dice traslado del lugar, porque por más que robe, ya que está dentro de un área del cuartel, no se le dice que haya robado. Cuando nos despertamos, un día me desperté y un guante mío se había trasladado del lugar. Para nada podíamos saber en dónde, quién lo trasladó. Pero en aquel entonces el castigo era muy serio, y realmente cuando él se aburría pegaba a los soldados con garrote. Él no dice en dónde lo perdiste, sino que él dice en dónde lo vendiste. ¿Cómo vamos a vender el guante? Yo no sabía cómo responderle. Estamos entre 200 soldados dentro del cuartel, y cuando el soldado va moviendo su mano entre los 198, todos tienen guante azul y el mío era rojo, mi mano. Más que tener frío, o más que el que sienta frío en la mano, no era eso el problema. Cuando pensaba que el líder me iba a pegar diciendo en dónde vendiste tu guante, tuve mucho miedo. Ese día en mi corazón me puse a pensar: yo también. No tengo remedio, tengo que robar otro guante. No tengo que robar así simplemente, sino que pongo uno de al lado, y eso tengo que poner en otro lado, y se tiene que cruzar, así únicamente no se va a notar. Algunos, todos sus materiales lo marcan con un triángulo, pero el que roba encima del triángulo
dibuja un círculo y sobre el círculo pone una cruz y ya se hace muy complicado las señales que ellos marcan. Pero por más que ellos ponen las señales, ¡ay, ladrón! Sin parar. Ese día me puse a pensar, aquí es el cuartel, no hay de otra. Por haber perdido el guante, voy a sufrir mucho, entonces tengo que robar. El robar no era tan difícil. A la noche, yo como que aparento que voy al baño cuando todos están durmiendo. Tengo que trasladar de algunos y tengo que convertirlo en mío. Ese día yo me determiné en robar el guante. Aquí es el cuartel. En ese momento, qué agradecido me he sentido después de obtener el perdón del pecado. El Señor Jesucristo estaba guiando mi corazón. En ese momento, ¿qué podía sentir? Digamos que no te pillan porque hayas robado. Pero en caso que te pillan mientras que estás tú robando, tú dentro del cuartel podrás evangelizar diciendo que crees en Jesucristo. La gente, el cargo de pastor, dice que es respetuoso, que es glorioso. Todo eso es mentira. El ser pastor, hay un punto en el que uno es feliz. En el año 1976 yo empecé el seminario y he formado a los seminaristas. Yo estaba feliz por eso. Caiga lluvia, nieve, cuando yo desayunaba, yo debía estar delante del seminarista. A veces yo quería predicar la palabra y hasta para que se me salga la saliva, toda la mañana yo predicaba la palabra. A mí me encantaba. Yo tenía tantas ocasiones para anunciar la palabra. Una vez conté y había veces que 9 veces predicaba al día. Mientras que predico, qué precioso. El que oye también está feliz, pero mi corazón, uno siente cómo se le revive el corazón y es buenísimo eso. La mujer que cometió adulterio, cuando yo voy meditando para predicar aquello, me convierto en la mujer que ha cometido adulterio. Esta mujer fue atrapada en el acto mismo, el adulterio, y ¿será que habrá podido pensar de que ella va a poder sobrevivir? ¿Será que pensó de que le iban a soltar? Derramando toda sangre, ella debe morir y esto es mi destino. Ella pensaba, pero después de que se encuentra con el Señor Jesucristo, el Señor Jesús le dice, entre vosotros el que no tenga pecado sea el primero en apedrear. Todos se marchan y luego cuando Jesús le dice, ni yo te condeno. En el corazón de aquella mujer, qué feliz habrá estado, cuánto agradecimiento habrá sentido. Y habrá sentido tanto agradecimiento hasta para se le caigan las lágrimas. El cielo es como cuando el que descubre el tesoro escondido en el campo. El agricultor, pobre estaba labrando la tierra ajena, pero ve que bajo el campo hay un cántaro y él cubre eso. ¿Será que él habrá podido dormir bien? Toda esa herencia que él tiene habrá vendido y habrá comprado ese campo para convertirlo en suyo. Vendiendo todo, ¿será que habrá estado triste, infeliz? Cuando me ponía a pensar en ello, tanto yo me conmuevo. Este libro llamado la Biblia, la palabra de Dios, al comienzo, cuando la primera, la segunda vez no sabía bien, yo dormitaba, cuando leía y otra vez yo abría, aquí leí, no podía entender bien.
Dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios, había fuerza para poder vencer todo, había fuerza para vencer la dificultad, el dolor, el hambre, por lo cual estábamos muy agradecidos. Ruth, cuando vuelve a Moab, luego cuando vuelve a Belén, no había nada que comer y va para espigar, para recoger espigas, no había nada, era momento de espigar, y mientras que recoge la espiga se encuentra con vos. Vos a primera vista llega a amar a Ruth, mira a Ruth y le dice, y pon tu pan en este vinagre, y le dice a los siervos, deja esparramado un poquito la cebada para que ella pueda alzar, y luego él le da las semillas que están cocinadas, y llega a recoger mucha espiga. Cuando otras personas ven a Ruth, qué pobre esa mujer viuda, ella viniendo de Moab a Belén, ¿cómo puede vivir con la suegra tan anciana, tan vieja? Pero Ruth era la persona más feliz del mundo. En realidad era viuda, pero se encuentra con vos que tanto, tanto ama a ella. Esa felicidad que nadie conoce, ese gozo que nadie conoce. La suegra Noemí, cuando su nuera va para recoger, se va para, ella se arregla su ceja, se peina, ella va para recoger espigas, pero qué raro. A la noche le pregunta, hoy, ¿en qué campo fuiste a recoger? Sí, en el campo de vos. Así, él es nuestro pariente, él es el que nos va a redimir. Él es una persona que debe de responsabilizarse de ti. Ante la vista de otros, Ruth era una persona tan miserable, pero Dios tanta felicidad daba a la mujer. Desde que empieza realmente a espigar, cuando van a trillar, ambos se casan, y la herencia de ese bosta millonario se hace mío. Cuando leemos el libro de Ruth, en el capítulo 1, Elimelech, Malón, que Elión mueren, y en el último capítulo de Ruth de Boaz llega a tener a Obed a Boaz, y luego a Isaí llega a tener a David. Al inicio de Ruth empieza con la muerte de personas que no se le conocen, pero luego nacen 3 personas. Al comienzo murieron 3 y luego nacen 3 al último. Llega a nacer el rey David. ¡Wow! Ante la vista de otros, qué pena. Pero Ruth, a ver, que venga el que es más feliz que yo, que venga alguien que está con gozo como yo. No hay nadie que reciba tanto amor como yo. Y estaba muy, muy feliz. Mientras que leemos la Biblia, sea cual fuera el temor, la angustia, ya que la palabra de Dios es la luz, en el momento que la palabra llega a nuestro corazón, sea cual fuera, la dificultad puede fijarse, sino todo se escapa. Ese día, no se puede. Yo debo de robar el guante. Claro, ya cuando sea muy de noche, yo debo de robar. Si cuando todos se queden dormidos, yo voy a aparentar que voy al baño y voy a trasladar el guante y lo voy a traer para mí. Yo, luego, de esa manera, me puse a pensar a robar.
después de que Jesucristo entró a mi corazón, en mi corazón, me acordé de esto. Sí, digamos que tú robas y nadie se da cuenta. Pero si tú, digamos que te pillan que tú robas, ¿qué será que va a ocurrir? Yo casi me desmayo cuando pienso en eso. Había dificultad, aflicción en el mundo, pero estaba feliz cuando compartía la palabra, al predicar la palabra, predicar el evangelio. Veo cómo la gente cambia y estoy tan feliz. Pero si yo en el cuartel me descubren de que yo robo dentro del cuartel, ¿cómo podré yo evangelizar? Mira, el ladrón también cree en Jesucristo. Así es en el cuartel. Todos roban, pero entre ellos se ríen. Y cuando se enoja el que cree en Jesucristo, así ellos contestan. Entonces durante 3 años me imaginaba que no iba a poder predicar el evangelio dentro del cuartel. Si no puedo predicar el evangelio, el cuartel cambiaría como un infierno para mí, como un infierno. Cuando yo voy anunciando el evangelio, yo soy tan feliz. Anunciando el evangelio, veo cómo la gente cambia. Ese día, yo me determiné en mi corazón. Si Jesucristo no me daba ese corazón, yo iba a robar el guante. Y le dije al Señor, Señor, yo no voy a robar. Si padezco dificultad, lo padeceré. Si padezco sufrimiento, padeceré sufrimiento. Señor, por favor, permítame un par de guantes. Y así me quedé dormido. Al día siguiente, era entrenamiento para tirar las bombas y sacando aquello, 1, 2. Y cuando uno tira eso, sacando la tapa, cuando uno suelta, allí sí empieza a encenderse y hasta para que llegue 3 segundos tarda y se explota. Y ese metal que está dentro realmente lo desmenuza y lo convierte en polvo y mueren alrededor tanta gente. Había gente que no saca la tapa y así tira y otra vez sacando la tapa, otra vez escándalo. Así es. En la guerra del 25 de junio dice que muchas veces, porque estaba muy apurado y se olvidaban de sacar aquella tapa. Nosotros 10 minutos teníamos receso, uno fuma. En ese momento, era una semana después de que entramos al cuartel. Eran personas que veíamos por primera vez. Alguien vio mi nombre, Oxupar. ¿No tienes tu guante? Escándalo. Estaba durmiendo y alguien robó mi guante. Ay, hombre, ¿por qué tú no me dijiste a mí? Así se habla. ¿Tú tienes 2? ¿Cómo? ¿En dónde robaste? ¿Cómo voy a robar? ¿Cómo tienes 2 pares entonces? Mi hermano, aquí, él es teniente y yo tenía congelado mi mano, me dio un par más. ¿Qué es lo bueno de ser compañero? Ponte esto. Y él se sacó y yo me puse. Cuando me puse, dije, Señor. En nuestro cuartel había un hombre que tenía 2 pares de guantes. De antemano, para mí el Señor lo preparó. Mira, es así, pero ¿por qué yo no confié en este Dios? El Señor está vivo dentro del cuartel. Y cuando yo fui al cuartel, fue el momento en el que Dios obró de mayor manera. Y cuando yo predico, hablo tanto el cuartel, porque tanto trabajó en mí. Y el Señor obró en el cuartel en mí. Señores, cuando uno vive con ese Señor Jesús, cuando uno camina con ese Señor Jesús, por más salvaje, por más difícil, sonriendo, uno puede caminar. Pero
Cuando yo voy leyendo la Biblia hace para que yo abra mis ojos. Un día yo iba leyendo la Biblia, leía la Biblia y Moisés era hijo de la princesa de Faraón y había ido a Madián. Luego Moisés y se encuentra en el pozo con una señorita. Era una señorita que iba pastoreando ovejas y esta señorita se llamaba Sefora. Y a esta señorita, que era pastor, ambos se casan y Moisés llega a tener a Sefora como esposa. Por más que leía yo y me ponía a leer Génesis, Jacob, para escaparse de su hermano Esaú, va a Padán-Aram en el pozo. ¿Qué ocurrió en el pozo? Se encuentra con Raquel. Ambos se aman y se casan. Ah, bueno, mira, qué interesante. De nuevo, va empezando a leer. Abraham envía a su siervo el más viejo y dice para que traiga a la esposa de Isaac, su hijo. El siervo anciano va a Mesopotamia y en el pozo se encuentra con Rebeca. Ah, la esposa, la novia se encuentra en el pozo. En Corea dice, en una canción la señorita estaba cerca del árbol de cerezo y Kim Jong hizo las maletas y se escapó a Seúl. Y no estaba en el pozo, todos se fueron a Seúl, dice en la canción. El Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana y esta mujer tenía 5 maridos y no se había podido encontrar con el marido verdadero. En el pozo se encuentra con el Señor Jesús y había sido el esposo en su corazón, el esposo verdadero. Pozo se refiere a novia. Cuando uno va al pozo, al estanque, se puede encontrar con la novia. En ese momento yo era un soltero. Yo también me quería casar y varias veces yo iba al pozo allí cerca. Pero mi esposa yo la encontré en el metro Puchon. Allí no había ningún pozo. El misionero Anderson, a quien yo respetaba, me dijo, ¿me quieres seguir? No sabía dónde iba, pero fui al metro Puchon. Una señorita alta estaba allí. El misionero Anderson me presentó, nos encontramos y nos casamos. Por eso yo no me pude encontrar en el pozo con mi esposa, pero cuando iba leyendo la Biblia, así llegaba a entender la Biblia y dice que en el pozo está la novia. Qué interesante, en el Antiguo Testamento Dios, mediante varias maneras, el Señor Jesucristo viniendo a esta tierra, había muerto, crucificado y muere por nuestro pecado, y eso aparece en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, muere todo primogénito de Egipto. Y luego el día 14, cuando mata al cordero, con esa sangre pone en el poste y en el dintel la sangre, y esa casa que puso aquella sangre, el ángel
de la muerte, dice que pasa de largo. Pascua es pasar, que pasa. Por lo cual, los que no se ponen la sangre del cordero habían muerto, habían sido malditos. Y esa casa donde tenía la sangre del cordero, la muerte pasaba de largo, la destrucción pasaba, se trasladaba. Y ese cordero se refiere a la oveja, el cordero Jesucristo, cuando muere crucificado, esa sangre, cuando está en nuestro corazón y cuando así podemos nosotros encontrarnos con el perdón del pecado, la maldición de la muerte pasa de largo, se traslada. Eso se refiere. En el Antiguo Testamento aparece lo que se llama el reposo. ¿El reposo a qué se refiere? Hoy en día, día de reposo, dicen que es domingo. No, no es así. Cuando los judíos, bueno, si es como ellos dicen, entra el sol el viernes, allí empieza el día de reposo. Desde el momento que entra y luego hasta el sábado que entra el sol, se le dice día de reposo. En el Antiguo Testamento dice, no sostengan ninguna carga. Y a los esclavos les encanta, especialmente cuando se pone la carga pesada, apenas lo alzan, y cuando van caminando y es viernes, cuando entra el sol, ¡wow! Falta un poquito, solamente una palma, si es día de reposo, ya yo me salgo de esta carga. A eso se refiere. Y luego cuando el sol ya está pasando el horizonte, cuando entra al horizonte, es día de reposo. En ese momento, sea quien fuera el siervo, está la ley de que no debe de cargar ninguna carga. Esto ahora en la iglesia adventista continuamente insiste en ello, pero verdaderamente el sentido. El Señor Jesús es dueño del día de reposo. Y cuando vienen delante del Señor Jesús, cuando se encuentra con el Señor Jesús, toda carga lo debe dejar de largo, se debe despojar de ello. A eso se refiere. Y el Señor Jesucristo dice, todos los que están cargados, venid a mí, yo os haré descansar. Señores, cuando uno se encuentra con el Señor Jesús, sin lugar a duda, de todo pecado le hace descansar. Ni una pizca queda, le hace descansar de todo, hace para que se despojen del pecado. Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo y están cargando el pecado, es falso. Cuando es día de reposo, sea cual fuera la carga, todo deben de dejarlo. ¿Entienden? Jesucristo, que es realmente el dueño del día de reposo, toda la carga del pecado, ahora despojándose. A esa vida se refiere. Pero hoy, el libro de Daniel, capítulo 9, 24. Otro mundo distinto, nuevo mundo, nos va diciendo, cuando vemos en el 9:24, todos vamos a leer juntos. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos». Aquí que dice la Biblia, y ungir al santo de los santos. El que quiera decir que haya sido ungido es Mesías, se refiere al Señor Jesús. El Señor Jesucristo, cuando viene, aquí dice ungir al santo de los santos. Cuando Él viene, ¿qué ocurre? Poner fin a
aquí dice para terminar la prevaricación. Sí, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, termina la prevaricación de ustedes y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El Daniel, esto cuando lo ha escrito, cuando leemos el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En Esdras capítulo 1, en Segunda de Crónicas, en el último capítulo, cuando vemos esto aparece aquí. Semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando vemos en Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, esto significa mandato y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos. Siete semanas y 62 semanas. Una semana aquí se refiere. Ustedes no conocen bien el coreano hoy en día. En Corea, un día se le dice uno, ¿verdad? El segundo día, segundo días. El tercer día se le dice sahul. El cuarto se le dice nahul. El quinto se le dice tase. El sexto se le dice yose. El séptimo se le dice ire. Y yodre se le dice el octavo. Y el noveno se le dice ahre. El décimo se le dice yorul. Entonces, aquí dice que habrá 7 semanas y 62 semanas en la Biblia de Daniel. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Si una semana es 7 años, si es 70 semanas, ¿cuánto viene a ser? ¿Cuántos años viene a ser? 490 años. Entonces allí son 7 semanas y 62 semanas, viene a ser 69 semanas. Entonces una semana falta de 490. Cuando sacas 7, ¿cuánto viene a ser? Viene a ser 483 años. La orden para que se edifique Jerusalén hasta el día de que venga el Señor Jesucristo. Va a pasar 480 años y que luego vendrá el Mesías. ¿Ustedes llegan a entender? Sabe pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Cristo habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ustedes llegan a entender? Vamos a buscar Esdras. Primera de Samuel, segunda de Samuel, Primera Reyes, segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías. Vamos a buscar Esdras 1.
Vamos a ver el 1:1. Es un poco complicado, ¿verdad? Pero cuando escuchen se van a dar cuenta. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar. Aquí, Ciro, rey de Persia, se refiere al Persia. Persia es Irán, ¿verdad? Ciro, rey de Persia, el pueblo de Israel ahora fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron dominados por Ciro, rey de Persia. Ciro, rey de... Aquí dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Cómo ha dicho Ciro? Que los que están vayan a edificar en Jerusalén, quien haya entre vosotros su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá. Aquí adelante vemos en Segunda de Crónicas 36:22. Vamos a buscar. Aquí aparece, ¿verdad? Todos vamos a leer. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Esto es el último versículo de Segunda Crónica. Nosotros, Daniel había recibido la revelación de Dios. Había dicho, ¿sabe? Pues entiende, aquí dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. El Jesucristo viene, y desde el momento que hubo orden para que se construya el templo, viene a ser 7 semanas y 62 semanas. Cuando pase 483 años, será ungido, es decir, vendrá el Señor Jesucristo. Ustedes llegan a entender. Y luego, sacando una semana, pasa 69 semanas, y después de las 69 semanas, el ungido dice que va a desaparecer. Desaparecer significa que él va a ir al cielo. ¿Entienden? En Daniel 9:24, cuando viene Cristo, después de que cae el mandato de que se construya el templo de Jerusalén, viene a ser 67 semanas y 62 semanas. Después 483 años vendrá el Señor Jesucristo, y el rey Ciro, rey de Persia, había dicho: Jehová, el Dios de los... Jehová, Israel, el verdadero Dios. Él me dice para que edifique casa en Jerusalén. Entre vosotros, de todo su pueblo, vaya y suba a construir el templo. ¿Entienden? Desde aquel día, 483 años. ¿Cuándo pasa?
viene el Mesías, así lo ha profetizado, ¿correcto? Entonces, Jesucristo en aquel momento vino, ¿verdad? Jesucristo vino, pero todavía no ha vuelto a venir en su segunda venida. En aquel momento vino el Señor Jesucristo, falta una semana. 7 semanas y 62 semanas. Pasó 69 semanas, falta una semana. En ese momento es periodo de los gentiles. Ahora es periodo de los gentiles y durante 2000 años los gentiles pueden recibir la salvación en este periodo y así Dios lo ha preparado. Ustedes no son judíos, ¿verdad? Nosotros debíamos recibir la destrucción, pero Dios nos dio la oportunidad para que podamos recibir la salvación, ¿correcto? Entonces, el Mesías cuando venga, ¿qué va a ocurrir? El Señor Jesucristo viniendo a esta tierra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eso en Daniel 9:24 aparece. A mí me encanta esta palabra y yo memoricé todo ello. 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Yo memorizo, ¿verdad? Muchas gracias. Es algo demasiado importante. Esta palabra significa que ¿qué va a ocurrir cuando Jesucristo venga? A eso se refiere. De nuevo, vamos a ver, todos juntos vamos a leer el 24, no 24 de Daniel. 60 semanas y están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y profecía y ungir al santo de los santos. Aquí dice ungir al santo de los santos. Significa que Jesucristo es el Mesías, Cristo. Cristo cuando se levanta en primer lugar, dice que va a terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Cuando eternamente se expía y cuando se manifiesta la justicia y sella la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El Señor Jesucristo cuando viene a esta tierra acaba la prevaricación, termina el pecado y aquí dice que expía la iniquidad para traer la justicia perdurable y porque es para siempre, dice la justicia perdurable que se manifiesta y sella la visión y la profecía. Dice que esto se cumple tal como es y aquí dice y ungir al santo de los santos. Señores, Jesucristo vino hace 2000 años, ha pasado 2000 años, pero aquí dice el Señor Jesús va a acabar con el pecado, a eso se refiere. Acabó con el pecado sobre la cruz. Cuando termina la prevaricación, cuando termina el pecado, dice que poner fin al pecado. No es que todos los días pedimos perdón y en ese momento le perdona. No, de una vez para siempre se perdona, ¿entienden? El perdón del pecado de Jesucristo. No es que todos los días uno pide perdón y es perdonado. Cuando uno come, come todos los días. No es que una vez come y ya deja de comer. Come la mañana, otra vez a la tarde, otra vez a la noche y come y vuelve a comer. Ayer anoche es posible. Yo me determiné, pero con toda firmeza,
Mi vientre está hinchado, discúlpenme. Yo pareciera que estoy viviendo como antes. Yo cuando era joven, así andaba fuertemente caminando. Pero realmente cuando camino despacito, despacito, gasto menos energía. Entonces toda mi energía se fue a mi panza y ahora han puesto realmente una panza en la parte anterior. Una vez me tomé foto y el vientre estaba hinchado. A veces yo cuando tomaba foto, por favor, metía mi vientre. Ahora rápido, rápido, rápido. Ayer yo voy a ir a mi casa, no voy a comer absolutamente nada. Me fui a mi casa. Los hermanos estaban comiendo algo. Yo no comí para nada. Una hermana en mi casa con el sésamo negro, ella hizo una masa de arroz. Ay, yo miré eso. Ayer mi esposa ahora trajo en el plato y me puso en mi boca. ¿Y cómo voy a evitar eso? Imagínense, comí y era muy delicioso. Yo quiero compartir con ustedes tanto. Yo vivo en el 7º piso, en el 9º piso vive la hermana Shinamo. Y la hermana Shinamo ahora, para que estén los pastores líderes, vació toda su casa y mi esposa dijo que era muy delicioso y dejando un plato envió a los pastores del 9º piso. En ese momento había algo preparado y que yo suba, dijeron. Y yo subí hasta el 9º piso. Es posible. Yo no tengo que contar esto, es posible. Los pastores estaban comiendo un caldo de oveja y me dijeron, que me siente. Yo realmente dudé mucho, pero era muy interesante. Sí, yo me determino mucho para comer menos, pero cuando veo la comida, es posible, pero cuando veo la comida, toda esa determinación se va. Y yo dije, mañana voy a pasar hambre, ¿qué tanto? Y comí yo. Era la mañana. Vino mi hijo de Estados Unidos, vino Pastor Park Bang-on, el traductor, vino Pastor Park Young-ju, que manejaba, y comíamos juntos. ¿Ustedes conocen? 4 Park, 4 Park, Park Young-guk, Park Bang-on, Park Young-ju. Nosotros le decimos 4 Park. Ellos vienen. Ellos estaban ausentes y cuando ellos vienen, ahora puedo entender cómo la gente no puede dejar de tomar. Creo que si yo tomaba, seguramente yo no voy a poder dejar la bebida si no hubiese sido por Dios. Realmente, así es nuestra carne. Cuando entramos en la palabra de Dios, la mujer que ha cometido adulterio, habiendo sido atrapada, ella va para ser apedreada, se encuentra con Jesucristo. Sea el primero entre vosotros en apedrear a ella, el que no tenga pecado, y todos se marchan. Pero la Biblia siempre habla acerca del mundo del corazón. La mujer que ha cometido adulterio, al comienzo cuando adulteraba, estaba lleno de un corazón fornicario. Y cuando es atrapada y es arrastrada para morir, solamente tenía temor, angustia, pero Jesucristo cuando se encuentra con él, en un instante, ese corazón que estaba lleno de temor, por entero lo echa y llega a tener un agradecimiento inmenso, con un gozo inmenso.
se llena su corazón. Ahora soy un experto de los jóvenes a nivel del mundo. Los adictos al juego, adictos a la droga, no hay nadie que los rescate como nosotros. En Filipinas, nosotros estamos educando a los adictos a la droga. Hemos determinado nosotros educar. Como también en Colombia, los que han ido junto con los rebeldes, estamos preparando para educar a ellos. A los indios de América hay muchos suicidios, nos hemos determinado para educar a ellos. Ha habido muchos cambios. Ahora somos expertos en la formación. Lo aprendemos en la Biblia. El Señor Jesucristo le dice a la mujer que cometió adulterio: no cometas adulterio ahora, vuelve, regrésate, no cometes pecado. No dice, no debo cometer, no debo mirar hombre. No es que ella hizo así. El Señor Jesucristo, cuando le dice no vuelvas a cometer pecado, le da la fuerza para no volver a cometer pecado en el corazón de la mujer fornicaria. Ella no podía menos cometer pecado cuando él le arrastraba el corazón de temor, el corazón fornicario, pero Jesucristo, ese corazón fornicario, lo saca y lo echa. Ese corazón de temor lo saca y lo tira al agua. Y luego ese corazón, en el corazón de la mujer, con agradecimiento, con gozo, con agradecimiento, cuando lo llena. Y esa mujer estaba ahora, imagínense, realmente quiero comer, pero si está hinchado mi mente no voy a poder comer. Realmente no puede volver a cometer pecado por más que quiere. Eso lo he descubierto. Mi esposa ayer, esa masita de arroz, esa masita, dejo solamente un plato y mando todo arriba. Yo dije, ¿por qué no dejo más? Los pastores todo el día trabajan, felices están ellos. Pastor Mincholín, ya entendí por qué era alto. Sí, yo vi cómo él comía y se merece esa altura. Qué agradecido yo me sentía. En la Biblia, la mujer que ha cometido adulterio, para que no vuelva a cometer adulterio: no adulteres, no adulteres, no adulteres, no adulteres, no adulteres. Y lloraba y estaba sufriendo, y no es que con su empeño ahora trataba de no adulterar, sino que Jesucristo le llena con el corazón de agradecimiento, y por más que le guste la comida, si está lleno, ya no va a poder comer. Estoy lleno, dice el corazón fornicario de odio antes de que entre. Cuando mi corazón se llena con el corazón de amar, con el corazón de gozo hacia Jesucristo, ya no hay espacio para que entre. Una vez alguien vino a encontrarse conmigo. Estaba esperando. Yo tenía comunión con otra persona, tenía comunión. No se pudo encontrar conmigo y se fue. Me esperaba, pero se fue. Y cuando estamos con Jesucristo, Satanás espera en el portón, espera, y Jesucristo no sale, entonces pasa de largo. ¿Entienden? Mi dolor, mi tristeza, mi angustia, por más que venga la palabra de Jesucristo, cuando estamos con gozo, agradecimiento, por más que venga, no sé ni si vino, por eso estoy feliz. Amén. Desde aquel momento realizo la formación de los jóvenes. El drogadicto Andy de Estados Unidos lo traje a mi casa. Como Jesucristo trabajó a aquel joven, la esperanza le sembré, el perdón del pecado cuando le sembré. Él tenía cabello de arcoíris, estaba con su bolsillo, ese joven. Se puso una ropa bien ordenada, pantalones bien planchados, tan guapo. Hasta ahora veo cómo él se sonreía, era muy guapo. A veces yo le llamo, están los ángeles. Pastor, en ese momento yo era muy feliz. Yo quiero volver a aquel momento, no puedo olvidar, estoy muy feliz. Dios, al joven drogadicto, la felicidad lo había llenado. ¿Entienden? Entonces no había cabida para que pueda entrar la droga en él.
y no crean a medias en Jesucristo. Si creen a medias, realmente hay espacio entre juego, ambición, el corazón fornicario. Cuando el corazón con gozo, con felicidad, enteramente ustedes lo llenan, no hay espacio para que entre otra cosa. Cuando hay culto, los domingos deben de oír la palabra. Cuando van a la casa deben oír una vez, dos veces, tres veces. Entonces se renueva. Amén. Y es por eso que se ha hecho la grabadora, se hace lo que se llama el cassette. Anteriormente no había cassette, por más que quieran oír, no lo podían oír. Es muy maravilloso el corazón de ustedes cuando se llena por el Señor Jesucristo, el corazón de ustedes cuando se llena por el Señor Jesús y cuando se llena con gozo y esperanza. No hay cabida para que venga Satanás, desesperación, el corazón fornicario, no hay cabida para que entre, no hay espacio para que entre la maldad. Y Jesucristo lo hace así, por lo cual los jóvenes están cambiando, se están transformando. Señores, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Mi pueblo. Ahora, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El Señor Jesucristo viniendo cuando es ungido y es el Mesías en primer lugar. Aquí dice terminar la prevaricación. Vamos a volver a leer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Terminó la prevaricación, ¿entienden? Todavía hay gente que dice, ay, mi prevaricación, ya, yo llevé tu prevaricación, porque ustedes tienen la prevaricación de usted. Ya acabó. ¿Y qué dice? Poner fin al pecado. Señores, la Biblia dice que el pecado acabó cuando viene Cristo, termina el pecado. ¿Acabó el pecado, señores? Y expiar la iniquidad. Significa que eternamente se ha expiado el pecado y expiar la iniquidad. Y cuando se expía la iniquidad somos justos y esa justicia es perdurable. Anteriormente éramos justos cuando cometíamos pecado, de nuevo éramos pecadores, pero eternamente ya lo ha expiado. Mi hijo, cuando estudiaba en los Estados Unidos, había alquilado una casa y debía de pagar la cuota. Y a mi hijo, yo, cuando pago el costo de un año, la cuota de un año, si yo pago de una vez, hay necesidad de volver a pagar. Tengo dinero, voy a pagar de 10 años. Y ya no hay necesidad de que él pague. Si compro una casa y le regalo, ¿qué pasa? Eternamente él no va a pagar la cuota. Si yo le compro la casa, no hay necesidad de que él pague la cuota. Entonces, si no compro, ellos tienen que pagar la cuota cada mes. Si pago de un año, no hay necesidad de pagar. Si compro, no hay necesidad de que él pague la cuota a la casa. También el año, si lavamos el pecado de un año, tiene que después obtener el perdón del pecado después de un año. Si es de 10 años, después de 10 años, no hace falta que obtenga el perdón del pecado. De 100 años, entonces durante aquel periodo no hace falta que obtenga el perdón del pecado. Si lo ha lavado eternamente. De nuevo, ¿hay necesidad de que obtenga el perdón del pecado? No hay necesidad. Entonces, ¿qué pasa si comete pecado? Nosotros, ya que tenemos costumbre de que nosotros lo hacemos, piensa que uno debe hacerlo. No es que ustedes deben hacerlo, debe hacerlo Jesucristo. Para que usted no tenga nada que hacer, Jesucristo ya lo ha hecho todo, ¿entienden? Es decir, yo me subo al avión a menudo, no sé manejar para nada el avión, pero yo ando muy bien en avión. ¿Por qué? En Korean Airlines han encargado realmente a pilotos famosos, por eso lo hacen muy bien. Por lo cual, aunque uno no maneje el avión, podemos subirnos al avión. Yo soy malo, he cometido pecado, pero Jesucristo lo ha lavado y el pecado realmente ha sido expiado
eternamente. Y cuando se manifieste la justicia perdurable, nuestra justicia dura para siempre. Somos justos para siempre. Amén. Amén. Estamos muy, muy agradecidos. Dios nos ama a nosotros. Y habiendo perdonado el pecado, dejó un poquito y dijo, esto encárgate tú. No lo hizo así. El Señor Jesucristo, si no lo hace, no lo hace. Y si lo hace limpio. No lo deja para nada. Algunos, Jesucristo perdonó el pecado original, pero el que cometemos no lo perdonó. Eso es esa persona que no conoce ni la D de la Biblia. Jesucristo sí lava el pecado. Pecado original y todo pecado que cometemos lo ha lavado. ¿Cómo va a dejar el pecado? Y si lava el pecado original, ¿con qué fuerza ustedes van a lavar el pecado que cometen? ¿Con nuestra fuerza? Es absurdo. ¿Cómo el pecado que Jesucristo no puede lavar, nosotros lo vamos a lavar? Para lavar el pecado únicamente la sangre de Jesucristo. Por lo cual en el Antiguo Testamento, en medio de mucha palabra, está escondido la palabra de Jesucristo cuando lo vemos simplemente como está escrito. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí, cuando Jesucristo venga, poner fin al pecado, terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad y la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando Jesucristo viene, termina el pecado, expía la iniquidad para siempre y nuestra justicia perdurable se ha manifestado y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dios así lo ha mencionado conforme a esa palabra. En el primer año de Ciro, rey de Persia, cuando había dado el mandato para que se construya el templo de Jerusalén, después de 69 semanas viene Jesucristo, como dije, termina la prevaricación, termina el pecado y se expía la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto de antemano, mediante el Señor Jesucristo, todo se ha cumplido. ¿En dónde? Sobre la cruz. Todo se ha cumplido. Consumado es, dice. Amén. Por lo cual el Señor Jesucristo es porque no sabemos. Ahora en más, para que no podamos hacer absolutamente nada, perfectamente acabó el pecado y lo ha crucificado en la cruz. Amén. El pecado de ustedes se ha sido crucificado, ha acabado, son justos. ¿Hasta qué momento? Con la justicia perdurable, son justos para siempre. Así la Biblia lo ha hablado. En el Antiguo Testamento, cuando simplemente lo vemos, parece como que nada, pero todo nuestro pecado exactamente ha sido redimido y esto ha sido profetizado, y tal como ha sido profetizado en el primer año del rey Ciro, él había dado el mandato de que se construya el templo de Jerusalén y viene el Señor Jesucristo en ese periodo. ¿Y qué ha hecho? Ha terminado nuestra prevaricación, eternamente ha expiado la iniquidad y la justicia perdurable se ha manifestado y ha sellado la visión y la profecía y ha ungido los santos de los santos. Esta palabra, ¿cómo ha acabado nuestro pecado? Mediante Mesías, mediante Cristo, perfectamente ha acabado, y esta realidad es creerlo en el corazón. Voy a mencionar una sola palabra. Cuando creemos esta palabra, el diablo nos susurra, tienes pecado, pero el necio dice, oye la palabra del diablo, también a la vez oye la palabra de Dios, se confunde y no puede lograr absolutamente nada. Los que son muy necios, la palabra del siervo no es que lo creen. Cualquier barbaridad ellos creen. Entonces se hace muy complicado. Hoy
tanta gente oyendo la voz de Satanás, son engañados y la salvación realmente se confunde. La Biblia es muy precisa. La vida de creencia, la palabra verdadera de Dios. La palabra no deben oír absolutamente otra cosa. Claramente la Biblia dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y terminar y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ya terminó nuestra prevaricación y se ha puesto fin al pecado y se ha expiado la iniquidad, para la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Claramente mediante Daniel lo ha profetizado y mediante Jesucristo ha cumplido esto, y nosotros somos santos, justos. Vamos a orar. Dios Padre Santo, ante usted le agradecemos. El Señor Jesucristo, para nosotros los pecadores, después de cargar la cruz, usted nos ha purificado todo pecado eternamente. Le agradecemos, le glorificamos. Señor amado que está vivo, en nuestro corazón, esta palabra siendo fijado, acabando el pecado, el que hayamos sido perdonados eternamente por el pecado. Nosotros, esta realidad, para que se manifieste la justicia perdurable, permita que no estemos en la oscuridad del pecado, y con el corazón de Jesucristo feliz, habiendo obtenido el perdón del pecado, queremos realmente alabar al Señor. Le agradecemos por esta campaña que usted nos ha permitido. Glorificamos al Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y queremos que la gracia del Señor sobreabunde en todo ello. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo.